Sí, sí, una semana porque ya sí es mucho. Pero sí, sí, hasta sí. el miércoles o jueves, nosotros con Ana teníamos ya algunas armadas, pero tampoco queríamos entregarlos como así nomás. Para... No, no, está bien, está bien. No, nosotros no tenemos problema en eso. El tema es esto, digamos, que sabemos que si damos más tiempo, eh, se quedan como dando vuelta con el trabajo Claro, práctico uno y no van avanzando con las lecturas. Que eso sí nos preocupa porque mucho de lo que nosotros vamos dando, digamos, tiene que ver con las lecturas que ustedes van haciendo, porque si no es como muy sí, difícil, queda todo digamos, atrás. trabajar la materia. Bueno, ahora ya que somos unos 3, 4, 5, 6, Susi no está, pero en realidad va a dejar grabando, les va a hacer la gauchada de grabar las clases. Ella es del semipresencial y un chico que nos quedó en ayudar la ayudó a aprender a cómo grabar, que yo les decía, a ver quién quería aprender medio a grabar las clases, ¿no? Entonces, bueno, ahí Susi no va a estar, pero le pidió al esposo que ponga para grabar. Bueno, hola Pilar, hoy tengo otro aparato a ver si funciona mejor. Ahí siguen entrando como con... Bueno, siguen entrando. Eh, bueno, nosotros supuestamente la clase pasada cerramos la unidad 1. No sé si quedaron algunas dudas, alguna pregunta antes de que yo empiece ahora con la unidad 2, ¿no? Bueno. Nosotros entonces en esa unidad nos fuimos apropiando de alguna manera y tratamos de poner en diálogo aquellas categorías, relaciones y debates centrales de los que se tiene que ocupar la política educativa, ¿no? De los que se ocupa la política educativa en tanto campo de acción como también como campo teórico. Eh, ahora en la unidad 2, ¿no? La idea es empezar a trabajar con todas esas categorías interrelacionadas, ¿no? Acá les voy a presentar, a ver si podemos. Digamos, la estructura de la unidad 2, si es que me deja. Profe, entonces el trabajo podríamos entregarlo el miércoles o jueves. El día que ustedes lo terminen, apenas lo terminen. Entre esos dos días lo entregamos. Claro. Ah, listo, gracias. Si apenas lo tengan, la idea es que lo puedan entregar. A ver si puedo ahora presentar. Yo no sé por qué tengo tanta mala suerte con ustedes. Ya va, ¿eh? Ténganme paciencia porque no sé por qué. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, mientras los voy escuchando yo. Yo eventualmente hoy estoy en la clase, pero soy del SEMI. Yo trabajo en este horario, pero hoy como es feriado pude estar. ¿Hasta qué hora dura? La idea es en clases de más o menos 2 horas, como aproximada. Ah, Bueno, no les perfecto. puedo presentar lo que no sé. No sé. Pero ustedes lo tienen igual en la PEDCO, así que bueno, vayan guiándose las filminas. Hoy vamos a trabajar encima varias filminas. No sé si con todas pasará lo mismo. Esto no se pueden presentar, no sé por qué. A ver ahí. El último intento, si no, arranco. Ahí parece que. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bien. Sí, Ustedes tienen que profesor. hablar porque si no, la verdad es que no sé yo, porque voy mirando una cosa a otra. Bien, la unidad 2 entonces trabaja, tratamos de poner, digo, en tensión todo lo que fuimos trabajando en la unidad 1, pero ya hablando específicamente de cuáles fueron
tanto las condiciones como las tensiones que se van dando en el surgimiento como en el desarrollo del sistema educativo, ¿no? Y ahí vamos visualizando cuáles son los sujetos que participan, qué disputas se dan por la direccionalidad de la educación, y vamos a ir ubicando en relación a esas grandes relaciones que nosotros dijimos que son como los ejes de la materia, cuáles son las tendencias política educativa en un periodo que va desde 1880 al 2001. 2001 porque nosotros interpretamos que en el 2001 hay una profunda crisis de hegemonía que todavía no se termina de resolver en nuestros días, ¿no? Por eso los bloques, ayer intercambiábamos con algunos profesores también de política a nivel nacional, algunas cuestiones, ¿no?, en vinculación también a lo que fueron las elecciones, ¿no? Como estos ciclos cortos de dominación, de alguna manera, están implicando... esperen que está entrando gente y yo como estoy... Esperen, cómo estos ciclos cortos... Bueno, no puedo presentar y ir admitiendo porque no me deja abrir una ventana. Cómo estos ciclos cortos en realidad siguen representando esa crisis de hegemonía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir viendo cómo se van dando todas esas disputas, teniendo en cuenta las disputas a niveles estructurales, pero también cómo se materializan esas disputas y qué relación o vinculación tienen esas disputas con el campo educativo, ¿no? Por direccionar el campo educativo, ¿no? Y cuáles son los sentidos que van adquiriendo esas disputas en particular a lo largo de la historia. Y lo vamos a ir haciendo tensionando, tratando de ir ubicando un eje que tiene que ver con cómo se va visualizando lo público y lo privado, ¿no?, en los diferentes regímenes. Recuerden que ahí nosotros habíamos visto cuáles son los ejes a través de los cuales nosotros vamos a ir ordenando las ideas para pensar el sistema educativo. Y esos ejes tenían que ver con la relación Estado-educación, ¿no?, que es la cuestión más estructural, o sea, y ahí veíamos como dos grandes tensiones, dos grandes líneas de debate que se abrían. Uno tenía que ver con la principalidad, ¿no?, del Estado en materia educativa, y por el otro lado la subsidiariedad del Estado en materia educativa, que era aquel Estado que no desaparecía de la esfera de la intervención, sino que lo que hacía era poner en foco, poner como eje principal estrategias y dinámicas de promoción al espacio privado, ¿no? Por eso digo, lo público y lo privado para nosotros aparece como el telón de fondo a lo largo de todo este recorrido histórico, ¿no? Cómo se van tensionando, con qué intereses. Entonces, bueno, hay unas categorías que emergen de esos debates, tiene que ver si la principalidad, o sea, si el Estado es el principal agente prestador del bien educación, ¿no? Y a través de qué principios lo va haciendo, o si en realidad la intención del Estado es promover la educación privada a través de medidas de política educativa, como puede ser medidas de orden administrativo, financiero, pedagógico, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo otros principios político-educativos que materializan esa relación. Entonces, uno de los ejes, la relación Estado-educación, a través de los cuales vamos a ir historizando. Otro de los ejes centrales tiene que ver con las concepciones que priman acerca del derecho a la educación, ¿no? Y ahí cuando vemos el derecho a la educación, vemos los límites, las cuestiones que lo hacen más expansivo, las dificultades para el real ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, bueno, otro de los ejes tiene que ver con el derecho a la educación. Si es individual, si es personal, si es social, cuáles son los debates entre estas corrientes que plantean estas diferentes alcances y definiciones del derecho a la educación. La otra cuestión que también para nosotros es central para ir analizando a lo largo de este periodo, de esta historización que hacemos en esta unidad 2, tiene que ver con las atribuciones, las diferentes atribuciones que se van dando y las disputas entre lo que es el Estado nacional, ¿no?,
y los estados provinciales. Entonces, ¿qué diferentes intervenciones tiene el Estado, ¿no?, en relación a este espacio nacional y provincial? Entonces, ¿cuándo es el Estado nacional quien se hace cargo de la educación, ¿no?, y a través de qué mecanismos? Si es a través del control pedagógico, si es a través del control financiero, si es a través de las responsabilidades, de asumir responsabilidades para el financiamiento, de condiciones de garantizar el derecho a la educación, ¿no? O hasta dónde, digamos, se van dando procesos de desconcentración del poder, de descentralización del poder o de descentralización financiera, ¿no? Entonces también otro eje que vamos a ir nosotros historizando tiene que ver con esta cuestión en las relaciones, las particulares relaciones que se establecen entre el Estado nacional, el Estado provincial y también, ¿por qué no?, con, en determinados momentos, con la cuestión más global, ¿no?, y el panorama y los estados, otros estados, y entonces el panorama más internacional de dominación, ¿no? Cómo se va dando toda esa particular relación de intervención entre los distintos tipos de estados, ¿no? Entonces esos tres ejes nos van a nosotros permitir ir viendo, digamos, algo que nosotros dijimos ya de lo metodológico, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? O sea, ¿cuáles son esas continuidades, aquellas cuestiones que perviven de alguna manera en ese desarrollo del sistema educativo? ¿Y cuáles son aquellos quiebres profundos, ¿no? Y dentro de esa estructura, también es muy importante, por eso lo que vamos a ver hoy es fundamental, tiene que ver con, de alguna manera, cuál es aquellas cuestiones de conformación del Estado Nacional, ¿no?, que como nosotros vimos con Bourdieu, no solamente se objetivaba, sino que se subjetivaba en nuestros propios cuerpos, ¿no? O sea, vamos a ir rastreando aquellas cuestiones que de alguna manera permiten entender la dinámica de movilización de los distintos sujetos sociales, ¿no?, el Estado por un lado y sectores, diferentes sectores de la sociedad civil por el otro, ¿no? Tratando, nuevamente, digo cosas de la unidad 1, pero que ahora ya en carrera, digamos, tratando de no hacer análisis que polaricen o dogmáticos, ¿no? O sea, no están los buenos y los malos. Intentamos sacar, digamos, el debate de esos lugares que estigmatizan y sí ponerlo en un lugar, digamos, de análisis, por lo menos intentar, ¿no?, hacerlo lo más dialécticos y comprensivos, con H sería, ¿no?, posibles, o sea, lo más abarcativos, complejos, tratando de capturar esa complejidad de los análisis. Hay algunas cuestiones que eso depende un poco de cómo ustedes, de los saberes previos que tienen en relación a la historia, ¿no?, que quizás en algunos momentos ustedes en esta unidad van a tener que ir a rastrear y a buscar solas, digamos, o solos, algunos datos para poder terminar de comprender lo que nosotros planteamos, porque nosotros retomamos algunas cuestiones de los planos estructurales, como dijimos en la unidad 1, ¿no?, del régimen de acumulación, del régimen de dominación, de cómo se dan las particularidades de intervención del Estado en cada momento, pero algunas cuestiones históricas, ¿no?, específicas, que permiten a veces comprender ese proceso que nosotros estamos hablando, quizás si no lo tienen demasiado afianzado, lo tengan que ir a buscar, a rastrear a través de videos, que hay muchos del canal Encuentro, por ejemplo, y también hay otra forma, que mi hijo siempre me lo dice, ¿no?, quizás de entender la historia en un canal que, perdón la palabra, pero se llama País de Boludos, algo así, no sé, una cosa así, con un link, digamos, que también tienen una forma de interpretar la historia, que a mí no me agrada mucho, pero que es más fácil y aprehensible, digamos, por ahí para cuando uno no tiene demasiado claro, digamos, esos procesos, ¿no? Digo porque son todas formas que quizás ustedes van a tener que ir sumando, que nosotros no las vamos a trabajar, porque esto no es historia de la educación, es política, pero que lo hacemos sobre una base histórica, ¿no? Lo otro que quería retomar, como antes de arrancar con el primer bloque, y estas son todas cuestiones generales de la unidad,
tenía que ver con esta cuestión que nosotros también en la unidad 1 hacíamos hincapié, ¿no? Que cuando nosotros decimos, esta es una unidad que focaliza en el tema de la historia y la memoria, ¿no? Retomar la perspectiva desde donde decíamos que retomábamos la historia y la memoria, ¿no? La historia como esa expresión que sintetiza la lucha de clases, ¿no? Y que nos permite comprender e interpretar el presente, ¿no? Porque lo que hoy somos tiene que ver con lo que hemos venido haciendo y por lo tanto es el principio estructurador de nuestras relaciones y de nuestra participación en este momento, ¿no? Entonces también recuperar esa cuestión de la historia y la memoria es importante. Después lo otro que decíamos también que tiene que ver con varias de las cuestiones que trabajamos en el en la unidad 1, ¿no? Solo para recordarlas, pero para que las tengan en cuenta, que acá vamos a ir pensando. Esos contextos o ese suelo material y simbólico que hablábamos en la unidad 1, ¿no? Tanto vamos a ir caracterizando los distintos bloques históricos, ¿no? Una categoría que trabajó Guido, ¿no? Y que proviene de Gramsci, ¿no? O sea, esa articulación dialéctica entre un régimen de acumulación y un régimen de dominación, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo las particularidades que asume ese régimen de acumulación, tratando de visualizar cómo es la lucha de clases, ¿no? Lo que se está disputando, las formas de intervención del Estado, o sea, esas adaptaciones funcionales de las que hablábamos con Oslak, ¿no? Vamos a ir rastreando cómo son esas agendas del Estado, ¿no? La política pública, la política social, cuál es, o sea, cuando nosotros hablábamos de agendas, decía Oslak, ¿no? Visualizábamos ese campo problemático de la sociedad, ¿no? Que el Estado decide tomar, ¿no? Como parte de esa agenda política, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir pensando, tratando de visualizar cuál es el impacto que tiene, tanto en la escuela, ¿no? Como en el trabajo docente. Entonces, ¿qué particulares características va a ir asumiendo la escuela, ¿no? En esas diferentes modalidades? Entonces, esos son como los puntos de partida. Y ahora, y tienen ahí los bloques ya caracterizados ustedes, ¿no? Los 5 bloques de los cuales vamos a trabajar. El primer bloque histórico empieza en 1880, ¿no? Y alcanza hasta aproximadamente 1920, 1930, ¿no? Nosotros decimos que es un bloque de dominación hegemónica conservadora, digamos, ¿no? Y que tiene como fin, de alguna manera, o sea, el punto final de ese bloque se va a dar en 1930, ¿no? Con la crisis de 1929, en realidad más particularmente, porque en ese periodo, digamos, se termina de cerrar o entra en crisis, ¿no? El propio desarrollo capitalista, una de las crisis recurrentes, ya había tenido varias crisis anteriores, pero entra en crisis ese modelo agroexportador que va a dominar todo el primer bloque, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar desde 1880, ¿por qué? Porque el primer bloque lo empezamos en 1880, porque en 1880 se empieza a consolidar de alguna manera, se termina de definir un proceso que se inicia con la etapa independentista, ¿no? 1810, esa etapa independentista, digamos, es definitoria, de alguna manera, del devenir de nuestra nacionalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, es la que va a intentar hacer en el primer texto que ustedes tenían que trabajar. Definir aquellas cuestiones, cómo se va dando ese proceso de construcción social que definen la propia construcción del Estado Nacional, ¿no? Como dos cuestiones que se articulan, pero que tienen como elementos separados, ¿no? El Estado y la nación, ¿no? Si bien uno habla después del proceso de construcción del Estado Nacional. Entonces, ubicamos este proceso porque es cuando se institucionaliza la educación pública,
¿no? Entonces vamos a ver qué implica esa educación pública, ¿no? ¿Qué implica ese proceso? A través de qué herramientas de política se da ese proceso de institucionalización de educación pública y cuáles son las tensiones que se van dirimiendo en ese espacio de educación pública, ¿no? Pero para eso, bueno, tenemos que ir un poco a reconstruir qué pasa con la conformación del propio Estado. Yo sé que Guido algo ya avanzó la clase pasada, ¿no? Ustedes ahora vamos a ir charlando la parte específica de los textos, para poder entender este proceso, ¿no?, de conformación del Estado Nacional, y vamos a ir, la idea es que hoy podamos terminar de caracterizar un poco también el proceso de institucionalización de la educación pública, ¿no? Para eso ustedes tenían como primer disparador el texto de Diana Lenton y una entrevista que también le subimos el link en la PEDCO, ¿no? Y tenían el texto de Oslan, para empezar como esta primer caracterización. Tienen de ampliatoria de este proceso el texto de Márquez, en la bibliografía ampliatoria, ¿no?, por si quieren rastrear, también hay algunas cuestiones. Y también está un texto, una ficha de cátedra de Guido, ¿no? Y después, específicamente para lo educativo, tienen el material de Leonetti, ¿no?, el capítulo 1 de Leonetti. Entonces, bueno, vamos a empezar a tratar de caracterizar este periodo, las matrices de pensamientos también que se tensan, ¿no? Porque vamos a ver que en este periodo vamos a ver grupos conservadores y liberales que están disputando, ¿no? ¿Qué disputan los conservadores y los liberales, ¿no? Los conservadores vamos a ver que se van a encontrar vinculados al Estado, a su administración, a su burocracia, ¿no? Aferrados fundamentalmente a una economía y a una sociedad que van a estar basados en la hacienda, en la plantación, en los monopolios, ¿no? Pero por el otro van a estar también los liberales, ¿no?, con concepciones, si bien con concepciones opuestas a los grupos conservadores, fundamentalmente en lo que respecta, digamos, a la igualdad ante la ley, a la libertad individual, al contrato, al trabajo, vamos a ver que comparten, ¿no?, también un grupo intelectual que también representaba los intereses de esos grupos nuevos, exportadores, agrícolas, ¿no?, vinculados fundamentalmente al comercio y las finanzas exteriores, sobre todo en este primer bloque con los ingleses, ¿no?, que es con quien se comercializa. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a visualizar y a pensar, ¿no?, cómo se da todo ese proceso entre 1810 y 1880, ¿no?, porque es lo que nos define como país. Es sumamente importante que ustedes puedan rastrear ese proceso que en las escuelas primarias y medias, ¿no?, lamentablemente se ve como con una historiografía que no ayuda, creo yo, ¿no? Esto es una crítica personal, pero que creo que no ayuda, porque se lo ve como una historia, la historia, digamos, que cuentan los que ganaron, ¿no? Y se la ve fragmentada y polarizada, ¿no? Como una cuestión de no ver cómo eran las disputas, ¿no? O por lo menos yo cuando he trabajado en primaria y en media, lo visualicé así, ¿no? Me pareció siempre, por ejemplo, ¿no? Digo, cuestiones que ustedes deben registrar, quizás tenemos diferentes edades, obviamente, entonces la escuela a la que yo viví como maestra no es la misma que vivieron ustedes, que quizás se haya avanzado, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, ¿no?, como mis compañeras, y siempre me peleaba mucho, ¿no?, los 12 de octubre, ¿no?, digo, como cuestiones para ir reflexionando. ¿Cuál era? ¿Vieron esas cosas? No sé, en la escuela primaria, por lo menos antes, no sé ahora, porque la verdad es que ahora estoy un poco alejada, pero se hacía el famoso pizarrón, ¿no?, que hacía referencia a la CEFEM,
efemérides, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacían? Por ejemplo, ¿no? 12 de octubre y venía el conquistador, estaba el dibujito del conquistador y los indios, ¿no? Diciendo gracias por habernos descubierto, ¿no? Una cosa, si quiere, patética y errónea históricamente, ¿no? No sé si ustedes vivieron esa escuela. ¿Qué recuerdos tienen o qué cuestiones ustedes conocen de ese proceso? Sí, yo viví esa época. ¿No? Que era del descubrimiento de América. Ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Claro, bueno, por eso digo, Pero se fue era avanzando, ¿no? En esta cuestión que decíamos. Sí, del descubrimiento de América, del Los indio. grupos científicos, claro, ¿no? Fueron avanzando en poder desnudar esa historia oficial, ¿no? Que se permeó en la escuela primaria muy fuertemente, ¿no? Con la historiografía oficial, ¿no? Si la historia lo escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Eso que dice Lito Nevia, creo que. Entonces digo, también empezar a repensar nuestra propia formación, porque como decía Gramsci, ¿no? Tenemos que ir haciendo ese inventario, ¿no? De las huellas recibidas de hegemonía. Si no hacemos ese inventario, vamos a tender a reproducir permanentemente cierta visión también de la historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, digamos, yo por ejemplo tengo los recuerdos, incluso después cuando mi hijo se formó, que ya es como otra escuela, seguían con la conquista al desierto, ¿no? Era como que Roca nos había venido a liberar. ¿Por qué todas las calles se denominan en los pueblos, se denominan Roca, como la calle principal, Roca, ¿no? Entonces digo, tenemos que empezar a repensar cómo nos está constituyendo eso como sociedad. No es que algo que quedó en el pasado y hoy eso no tiene nada que ver. Porque lo que vamos a ver hoy, que es ese vínculo entre ese Estado-nación, ¿no? Y supónganse ciertos grupos divergentes, como pueden ser los llamados en ese momento tehuelches, mapuches hoy, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo, por ejemplo, sigue hoy, ¿no? De alguna manera, y siguen los principales debates que estamos, ¿no? Cuando desaparece entre comillas lo pongo, ¿no? Cuando se fusila, o digamos, a Nahuel, ¿no? O a Maldonado, claro, conquista el desierto, ¿no? Digo, por eso, entonces tenemos que empezar y ser activos, ¿no? De alguna manera en desnaturalizar todos estos procesos que están obviamente cargados y plagados de hegemonía, ¿no? Entonces tenemos una tarea, ustedes van a ser todos docentes, todas docentes, ¿no? Y bueno, y de esto se trata, de poder empezar a ver cómo fue parte de disputas muy fuertes que el sector que ganó impuso las reglas del juego, ¿no? Pero es en este periodo en el que se define, entre 1810 y 1880 están sentadas las bases, ¿no? De lo que hoy somos. Expresan no solamente nuestro lugar como país en la División Internacional del Trabajo, ¿no? Sino también esa constitución de la subjetividad, ¿no? Como sujetos con determinadas características en relación al Estado, al poder, a la dominación, ¿no? Entonces digo, la idea es eso, es poder desnudar un poco esas bases que están hoy. Para empezar con esa temática, digamos, hasta ahí vamos, porque yo necesito que ustedes también me vayan cortando y hablando, porque si no, no sé hasta dónde me van entendiendo, digamos. Estoy tratando como de situar el problema primero, digamos, ¿no? Sí, yo siento que pasa esto que lo vimos en la unidad 1 con Gramsci, con la importancia del lenguaje, de cómo el lenguaje, a través del lenguaje se construye realidad, cómo nos constituye también, en esos modos de nombrar. Cuando se dice la conquista del desierto como algo desierto, algo árido, donde no hay vida, donde no hay nada, y resulta que acá había muchas civilizaciones, no bárbaros, como decía Sarmiento. Uh-huh. Exacto. ¿No? Abajo del río Colorado éramos todos unos salvajes, unos bárbaros, no sé.
todas Bien. las instituciones, ¿viste? Hoy lo hablábamos con Melio y nos conectamos para seguir trabajando el TP y hablábamos de esto, ¿no? Del Día del Maestro, de Sarmiento, y yo le decía, mira, yo me puse a mirar videos de Piña porque, eh, bueno, porque me parece, me gusta, o sea, bastante coherente lo que él dice en cuanto a lo... Me gusta su mirada sobre la historia, porque es una historia. En el canal encuentro los videos de Felipe Sí, Piña. sí, son también interesantes. Y él hablaba, viste, de esto de, bueno, Sarmiento, el padre de la escuela, lo que te enseñan en la escuela, la marcha. Yo pensaba la letra, viste, de la marcha. Y hablaba Felipe Piña de que, bueno, de que la 1420, sí, la 1420 se materializa un siglo después de lo que realmente había sido como un bosquejo, como un planteo de un sistema educativo realmente inclusivo que era el de Belgrano, pero a Belgrano a nosotros solamente nos lo enseña con la bandera. Y más allá no va Belgrano, viste, más allá de eso, es Belgrano y la bandera, y listo. Tal cual. Y lo que él planteaba en educación era mucho más inclusivo que lo de Sarmiento, era realmente inclusivo. Porque Sarmiento lo que buscaba era, o sea, totalmente funciona la Roca también, esto de civilizar al bárbaro, que el bárbaro sepa por lo menos firmar un papel, poner su nombre en un papel en el cual le vendía poco más su alma al diablo, pero que fuera capaz de firmar ese papel, de leer algo, como algo muy básico, muy feo. Los otros días también veía como cuando Sarmiento trajo a sus maestras que ni siquiera conocían nuestro idioma, las trajo y tenían que ser todas mujeres solteras y bonitas para casarse con los argentinos, con los nativos de acá y mejorar la raza. Y después yo me reía mucho porque una pareja de esas maestras, después de que dejaron de ejercer la docencia, primero que ninguna de esas maestras se casó con ningún argentino. O sea que el plan de Sarmiento le salió pésimo. Y para más remate, viste, como para terminar de ponerle moñito, una de las parejas de maestras se compraron una finca, no sé si fue en Mendoza o en San Juan, y eran pareja. Eran parejas, la pareja de maestras, y yo digo, no, esto, pero genial, o sea. ¿Eso de dónde lo rastreaste? Eso lo vi, mira, lo vi en un informe de Mario Martich en el noticiero del 13, porque si hay algo que me encanta también es mirar esa diversidad de cosas, de mirar qué dicen unos, qué dicen otros. Y lo dijo Martich el viernes, creo que fue, en el noticiero del 13. Y decía, bueno, pésimo le salió porque mostraban hasta unas copas que usaban ellas, la pareja esta de maestras, y tenían grabado en las copas que una decía tú y la otra decía yo. Y que todo el pueblo, toda la gente era el comentario de que eran pareja estas maestras. Y que Sarmiento lo que buscaba era que ellas se casaran con nativos, con argentinos, con criollos, y mejoraran la raza. Tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos cuentan de la historia? Claro, ¿qué nos cuentan por eso, no? Cómo leer esto, cómo se da esa disputa muy fuerte de hegemonía en el sistema educativo y en la historia que pervive, digamos, ¿no? En nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando uno habla de, también ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? La escuela laica, la escuela de la ley 1420 como la escuela laica, sin embargo, vamos a ver lo importante que es eso, ¿no? Digo, no para no descalificar una cosa y tirar todo. Pero a su vez vamos a ir viendo cómo las escuelas, digamos, en realidad se fue construyendo otra religiosidad, ¿no? Porque en la mayoría de las escuelas ustedes van a ver colgado una cruz, una virgen, ¿no? Y son escuelas públicas laicas, ¿no? Pero cómo se celebran determinadas festividades que son específicamente, digamos, de los católicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahí está la vinculación, Marijo, que se habla siempre, ¿no? Esto que se pide de la separación del Estado y la Iglesia. Creo que por ahí es donde permea la Iglesia. Totalmente. Y que siguen, por ejemplo, los feriados, el feriado del Día de la Virgen, viste, qué sé yo, cosas que las institucionaliza el Estado. Sí. Y que obviamente sí en las escuelas se replican, porque obviamente hay un feriado, la escuela lo da feriado, pero el Estado es el que marca que el feriado es por el Día de la Virgen o la Navidad. Bueno, es esa cuestión. Imagínate, yo la tenía peor, porque a mí mi mamá me mandó a una iglesia católica, al colegio religioso.
el que antes era el Domingo Sabio en Neuquén, que después pasó a la Orden Marista, de Claro. una congregación española, creo que eran. Pero yo salí siendo Domingo Sabio. Mi hermana alcanzó a estar un año con los hermanos maristas. Cuando yo estaba era la escuela del Padre José, conocida por todo el mundo como Sí, la del Padre José, que después, bueno, o sea, era la Domingo Sabio, pero todos le decíamos al Padre José. bien. Y ahí teníamos misa, teníamos el rosario arriba del pizarrón, rezábamos a la entrada. Claro, pero eso era una escuela religiosa, de última era la Claro. De decisión, ¿no? última era la que eligió mi mamá para nosotras. El tema es en la escuela pública, En la porque escuela esas pública, cuestiones cuando se te lo hacen hacer. extienden, ¿no? hacia la Exacto. escuela pública. Bien, bien, gracias Pilar. Volviendo a Sarmiento, ¿pudieron leer las frases de Sarmiento? ¿Las leyeron? Si no las leemos ahora, pero es necesario que podamos reflexionar sobre eso. ¿Está en las fuentes? ¿Está en la fuente, sí? ¿Las tienen ahí a mano? ¿Qué? ¿El resto, además de Pilar, hay alguien más ahí? ¿O están solo las...? No, sí, acá las tengo, yo Ah, las tengo bien. abiertas acá. Bien, a ver. Quieren leo algo. Dale, léelas. Si no las leyeron, las vamos leyendo, algunas por lo menos, para poder interpretar el primer, digamos, esto que estamos tratando de problematizar, ¿no? Sí, un poco lo que decía Pili, de esto, de qué es lo que a nosotros nos contaron y qué es lo que podemos ver a través de estas frases, ¿no? Uh-huh. La historia que nos cuentan y la historia que no sabemos. Dice una de las frases: llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriotas. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Perdón, esa es una de las frases. Se me cae el teléfono. Bien, o sea, ahí ya empiezan ustedes a visualizar, ¿no? Los sujetos que estamos hablando que disputan, ¿no? Él está hablando de determinados sujetos, está involucrado un determinado orden y una determinada concepción de quiénes serían ciudadanos y qué implica el progreso, ¿no? Ya ahí empezamos como a definir algunas cuestiones. Sí, seguí, Flor, por favor. Bien. Sarmiento opina sobre los indios, los gauchos, los chilenos, los paraguayos y los argentinos. Por salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña Esto es lo mismo que el anterior, mire. Sí, es lo mismo. Ah, sí, es verdad. Acá hay otro. Sí. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, porque quienes sentimos sin poderlo remediar, es la misma. ¿Es la ¿no? misma? Sí, es la misma. 3 veces? Sí, 3 veces. Acá, esta. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho no es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Esta es una carta a Bartolomé Mitre del 24 de septiembre de 1861. Ahora vamos a ir hablando de quién fue Mitre, quién fue Sarmiento, ¿no? De alguna manera para ver las distintas corrientes que disputaban la Argentina en ese momento. Pero imagínense que Mitre, ¿no? Es también parte de ese liberalismo que hegemonizó esa oligarquía, ¿no? Muy elitista. ¿Cómo será que Mitre, ¿no? Ya hablaba como que Sarmiento lo que quería era este exterminio, ¿no? O sea, en estas dos cuestiones, ¿no? Como incluso dentro de las clases dominantes, ¿no? Lo de Sarmiento en relación a los indios y lo de Roca, ¿no? Era como el punto
más cruel sería, o de un sentimiento como más hostil hacia todo lo que él llama los indios, los esclavos, ¿no? Todo eso. Bien, seguí, sí, Flor. Miren el que sigue, ¿no? En las provincias viven animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. No, ese es el que dice usted, profe. Sí, no, sí, o el otro. sí. No, ese, o sea, animales, no, digo para ver cómo lo llama, ¿no? Animales bípedos, ¿no? O sea... Sí. De tan perversa condición. Digo, y esto es el que nosotros tenemos instalado en nuestra subjetividad, en nuestra hegemonía, como el padre de la escuela pública, ese pobre hombre que iba con lluvia a la escuela, aunque tuviera, no sé, ¿no? Digo, ese es el relato oficial, no sé si ustedes tuvieron otra formación, por eso sería bueno charlarlo, porque quizás ya se avanzó y yo estoy hablando con una escuela pública que ya no existe, pero no sé si ustedes cuando se formaron en la escuela pública, ¿seguía siendo Sarmiento como este ícono, digamos? ¿Sí? Los más jovencitos. Sí, todavía. Sí, todavía sigue esa idea. Qué lamentable, ¿no? Yo pensé que se había avanzado, que me iban a dar pie de que ya no. Yo tengo compañeras docentes que todavía se siguen sintiendo representadas. Por Sarmiento. Por más de que se discuta todo lo que se discuta, ellas aman a Sarmiento y es su padre. Es su padre. Pero, Muchas han egresado pero de la saben escuela estas normal, cosas, digamos, entonces, porque a veces es por desconocimiento. Sí, también. pero por más de que le digas lo que le digas, como que, bueno, no sé, cualquiera puede tener errores, por así decirlo. Me lo dijo una vez una. Pero sí, no, es indiscutible para ella. Está bien. Es lo que veíamos con la profe de orientaciones del aprendizaje, actuales de la psicología del aprendizaje, que el sentido común, lo que se aprende en el sentido común, es muy resistente. Tiene mucha resistencia. Totalmente. Un conocimiento que es muy difícil de deshacer, de construir. Pienso que por ahí puede ir la cosa. Profe, la entrevista, ¿ustedes ponen una entrevista de Lenton? Sí, está en link en la Pelco. No la vi, no tuve tiempo de verla, pero sí la he visto y la he escuchado a ella, por ejemplo, con Paenza, ¿o es esa entrevista que ponen ustedes? Con Paenza, sí, con Paenza. Ah, genial, es esa. Bueno, ahí habla ella de esto de Mitre, ¿no? Claro. Se horrorizó. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Porque Mitre se horroriza, digamos, de la percepción de Sarmiento sobre los indios y sobre el plan, digamos, de exterminarlos, ¿no? Ese plan de exterminio que era, pero tremendo. Porque acá, claro, ¿cómo se empieza a ver? Y ahí Lenton, ¿no? Nos da una pista interesante, ¿no? Que es discutida dentro de la academia incluso, ¿no? Pero esta cuestión de si lo que hizo Roca, digamos, esa llamada conquista al desierto, fue o no fue genocidio, ¿no? Y ella trata de analizar la potencialidad de esta categoría para poder caracterizar ese plan de exterminio, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con el exterminio liso y llano, que no fue quizás lo central en ese periodo especial, ¿no? Específico, sino el tema de cómo fueron expropiadas, ¿no? Las raíces culturales, la memoria en tanto pueblo, ¿no? Cómo se trató de el robo de niños, ¿no? Como ya es una característica de nuestra sociedad. Cuando nosotros después vemos en el Estado terrorista, ¿no? En la dictadura, el tema del robo de identidad, el robo de niños, ¿no? ¿Qué hay en nuestra historia que lleva como a naturalizar esos procesos tan crueles, ¿no? Y que es parte además de nuestra constitución como sociedad, lamentablemente, ¿no? Y si no los podemos poner en palabras... Y que sobre esto que nos dice Lenton, no es quitarle peso a lo de la dictadura, al robo de niños en la dictadura, no, para nada. No se trata de eso. Pero acá es la construcción, la consolidación de un Estado sobre esto. Sí, totalmente. Cómo esos niños se los robaban, cómo esto que a Sarmiento le parece tan terrible, los rancheríos, las tolderías, cómo dice Diana que llegaban y lo destruían todo, lo quemaban, arrasaban con todo, se llevaban a los nenes, a los niños, los cargaban y los separaban de las madres y los mandaban a trabajar a casa. Yo vi una vez una entrevista, no me acuerdo dónde, un documental, debe haber sido en El Encuentro seguro, en el canal Encuentro, de una nena de 11 años
a la que la pasearon por un montón de casas de los terratenientes, de los oligarcas, porque la nena no se adaptaban, que le cambiaron el nombre, y que la nena rompía las cosas, que la trataban mal, decían que era bruta, que no servía, que es porque se le caía la vajilla, esas cosas tan finas que tenían las clases que podían. Dominante, sí. Y a la nena le vivían cambiando el nombre. ¿Cómo es eso, no? Robarte tu identidad, tu origen, cómo borrarlo. Sí, es ¿Cómo? como un epistemicidio, ¿no? Y Exacto. también que todo eso se justificaba por lo de la agenda estatal del orden y el progreso, Progreso. pura y Porque el indio exclusivamente para atrasa, tener eso. según ellos. El Bien. indio es el atraso. Ujú. El indio es vago, el indio no trabaja, no. Sí, Sí. viste, terrible, sí, la verdad que. Bien, bien. Ahí empiezan a surgir entonces ya cómo se van dando estas disputas, ¿no? Entre distintos sectores. Pero ahí Lenton, digamos, va poniendo el eje en esta cuestión de lo que implica ese genocidio fundante del Estado Nacional, ¿no? Y entonces, esto que nosotros llamamos el proceso de construcción del Estado Nacional, le tenemos que agregar estas características, ¿no? De cómo ese proceso de construcción del Estado Nacional se funda sobre un genocidio, ¿no? Hay otras reflexiones que la tienen en un material ampliatorio de Machado Araoz y Escribano, ¿no? Que yo les voy a leer solo unas frases para que prestemos atención, ¿no? A estas, de alguna manera, para poder ver estas continuidades, ¿no? En lo que hoy también nos representa cuando nombramos el progreso, ¿no? Por ejemplo, en Vaca Muerta o en Bariloche, por decirlo, ¿no? Y contraponemos permanentemente, ¿no? Los grupos, por ejemplo, mapuches, ¿no? A la idea de progreso. Entonces, ¿cómo hay una línea de continuidad entre esa percepción de construcción de las bases de construcción del Estado Nacional y lo que hoy también nos sucede, ¿no? Y qué es lo que permite esa continuidad? Entonces les voy a leer algunas frases y la idea es que ustedes también en base a esto podamos reflexionar, ¿no? Dice Machado Araoz y Escribano. La idea de que, así como en los orígenes estructurados de la invención de la nación, lo indígena sirvió y funcionó como el marco negativo, concluido constituyente de la identidad nacional, así también ahora la indianidad negada sigue prestando los cimientos materiales y simbólicos de la Argentina blanca, pujante, progresista. Solo que hoy esa indianidad no se presenta como lo vivo más allá de las fronteras peligrosas que separan el desierto de los poblados urbanos, la barbarie de la civilización, sino como lo muerto. Entonces, en esta cuestión que hoy los mapuches no existe, ¿por qué hablar de los mapuches? Bueno, ¿cómo tiene que ver con esa indianidad negada de nuestro propio origen, ¿no? Dice más adelante, eso es decir, queremos plantear que precisamos y urge hacer una profunda genealogía crítica para poder ver y percibir las hilachas reexistentes de la indianidad hoy, ¿no? Y después dice, una hipótesis que trata de exponer, dice, para tratar de exponer los argumentos que fundamentan este planteo, consideramos necesario partir por pensar la raza y el racismo, no como algo distinto ni separado del metabolismo social del capital, sino como un componente imprescindible y constitutivo del mismo. En la lectura que queremos proponer sobre la problemática indígena, esa no puede pensarse ni concebirse al margen de la trayectoria histórica del capitalismo, que es lo que quiero sumar acá, y por consiguiente de las huellas del colonialismo en nuestras formaciones sociales. A nuestro entender, es preciso ver el capitalismo como fundador del racismo específicamente moderno. Es decir, visualizar cómo y por qué la expansión histórica y geográfica del capital ha necesitado siempre y se ha servido de dispositivos y procesos de racialización de las poblaciones expropiadas, ¿no? Entonces ahí ya empieza a atar y a vincular, ¿no? El tema de la raza con el capitalismo, ¿no? La racialidad, los procesos de racialización
y exterminio con el capitalismo. Y termina diciendo, la historia moderna, la historia del progreso, tiene allí en la inconmensurable fuerza y productividad biopolítica de la conquista originaria su génesis y su principio. En las raíces del capitalismo está el colonialismo, es decir, el genocidio, que es lo que decía Melissa, el genocidio ecocidio sistemático, histórica y geográficamente constitutivo. No podemos pasar por alto sus orígenes porque precisamente allí están expuestos los factores constituyentes, las condiciones de posibilidad, los principios estructuradores del mundo moderno, es decir, de sus prácticas, de sus corporalidades y sus territorialidades. La violenta apropiación inseparablemente material y simbólica, es decir, epistémica, económica, política y jurídica de los pueblos originarios de nuestra América, de los territorios y poblaciones de la Vía Yala, de sus mundos de vida, de sus condiciones de existencia, de su naturaleza, de sus capacidades corporales y su fuerza de trabajo, están incrustadas en las bases mismas del surgimiento y desarrollo del capitalismo, operando ahí en sus raíces como factores constituyentes y como condiciones históricos, geopolíticas y económicas de posibilidad. ¿No? O sea, acá en este trabajo excelente que hacen, que es muy largo, por eso no se los doy de bibliografía obligatoria, ¿no? Porque hay como algunos pedacitos como para sacar, pero que se llama Presumidamente Blanca, notas para entender la violencia racializante, ¿no? Va haciendo como esta relación que es interesante entre estos procesos de exterminio, de racialización, estas frases que leíamos de Sarmiento, y la base material de ese proceso, ¿no? Que tiene que ver con el capitalismo, con la necesidad de instalar, de producir y reproducir determinadas formas de organización de la producción, ¿no? Y ahí vamos como a la segunda cuestión que quería empezar como a trabajar, cómo a partir, ¿no?, de la definición de ciertas condiciones materiales de producción, ¿no?, se empiezan a reorganizar las relaciones de dominación en la construcción de este Estado nacional, ¿no? Entonces nosotros vamos a leer ahí desde 1880, 1920, 30, cómo se extiende todo este periodo de hegemonía oligárquico-liberal, ¿no? Y en donde la fracción de la oligarquía terrateniente y compradora ligada al mercado externo triunfa, ¿no? Y ahí está el tema, triunfa, gana, aplasta, digamos, para entenderlo como disputa, ¿no? Digo, después de esas guerras civiles que se fueron dando entre Caseros y Pavón, ¿no?, que es el periodo que de alguna manera va definiendo todos estos intereses de clase que se están disputando en ese momento, ¿no? Entonces, los intereses de esa clase, ¿no?, se van a expresar así en un nuevo proyecto de desarrollo que tiene sus bases en la economía primaria exportadora, ¿no?, en concordancia con la expansión del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa cuestión de la determinación del mercado y la forma de articulación de ese mercado, básicamente en esa división internacional del trabajo, en donde se nos asigna un rol, ¿no?, que es el de ser productores de materia prima, dicho en términos de la escuela primaria, por decirlo así, el granero del mundo, ¿no? Otra frase que también circuló y circula mucho en ese relato oficial, ¿no? La Argentina pujante, ¿no? Tiene que ver con ser ese granero del mundo, ¿no? Y ayer escuchaba en los discursos, en algunos discursos, ¿no?, esta cuestión de volver a ser, remitiéndonos a este momento original, ¿no?, de conformación del Estado Nacional que estamos hablando ahora, ¿no?, de volver a ser ese país, ¿no?, como granero del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Como en los relatos hoy también siguen apelando, ¿no?, de alguna manera a esas cuestiones, ¿no? Entonces me parecía importante poder remitirnos a esta cuestión. Y ahora quería yo ver si podemos trabajar, a ver,
algunas cuestiones específicas del texto de Oxlack que van presentando estas cuestiones, y este nos deja, para sistematizarlo como un poco más en detalle, ¿no? Que salieron ya muchas de estas cuestiones, ya fueron planteadas por ustedes, pero para terminar de sistematizar algunas cosas que es importante visualizar. No sé si ahí lo están viendo. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bien. Nosotros entonces estamos analizando el tema de este proceso de construcción del Estado Nacional, ¿no? Y cómo ese proceso de construcción del Estado Nacional en realidad tiene que ver con piensen acá en todo lo que fue trabajando también Guido, ¿no? En cómo se empiezan a determinar, ¿no?, algunos aspectos de ese proceso de construcción social, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros vamos a ver que se van a ir articulando desde 1810 a 1880 todos aquellos aspectos que hacen a la dominación de una determinada clase, ¿no? Pero eso se va a ver a su vez materializado, o sea, vamos a empezar a ver al Estado como relación social de dominación que articula lo que es la esencia del Estado capitalista, ¿no?, que articula y reproduce esas relaciones de producción, ¿no? Pero también en el mismo momento, y esto tiene que ver más con lo nacional de alguna manera, vamos a ir viendo cómo se va a ir constituyendo determinado mercado y organización de relaciones económicas. O sea, tenemos el aspecto más material y el aspecto más abstracto o ideal. Obviamente que esto es analítico, ¿no? Que son relaciones que uno las habla, pero que tienen que ver con cuestiones más analíticas, ¿no? Tanto del Estado como de la nación. Entonces, a ver si podemos ir como ordenando. En el mercado, cuando yo hablo de la nación, fundamentalmente, ¿cuál sería ese aspecto más material de la nación? Tiene que ver básicamente con cómo se estructura el mercado y determinadas relaciones de producción y determinado territorio, ¿no? Acá empiezan a ver como algunas palabras claves, ¿no? Territorio, que es algo de lo cual todavía vamos a seguir, digamos, esa pelea por acaparar territorios para el mercado, ¿no? Es una de las lógicas también hoy de expulsión de los mapuches y de estos debates que recién poníamos en evidencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la organización de ciertas relaciones económicas que priman, ¿no?, que tienen que ver con eje en esta cuestión agroexportadora, ¿no? Y para eso la necesidad de un Estado. Y cuando hablo de Estado, hablo como también de dos cuestiones, ¿no? El Estado en tanto relación de dominación, pero también materializado en determinadas instituciones, ¿no?, que me van a permitir a mí ejercer ese control para que el Estado se materialice, ¿no? En una relación dialéctica va a darse esa relación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la base material de la nación, estamos hablando de ciertas oportunidades, por llamarlo de alguna manera, ciertas oportunidades para incorporar, ¿no?, o para incorporarse, mejor dicho, a las economías del sistema capitalista mundial, ¿no?, con ese desarrollo de intereses diferenciados, ¿no?, en un proceso que es complejo, porque lo que teníamos en principio, ustedes recuerdan un poco el tema de la pelea entre, no sé si se acuerdan, ¿no?, la pelea entre la Confederación y... Esperen que no los veo y no puedo hablar. Entre la Confederación y Buenos Aires, ¿no? Esa disputa que se va dando entre 1852, Rosas, no sé si se acuerdan, digamos, Urquiza, el papel de Urquiza, ¿no?, en el armado de la Confederación. ¿Qué era lo que se disputaba ahí fundamentalmente? Se estaba disputando esto, el tipo de salida, el tipo de país que íbamos a constituir, ¿no?, los distintos sectores. O sea,
si iba a primar una lógica más de economías centrada en economías regionales, ¿no? Con intereses diferenciados, economías regionales, en donde, digamos, pensemos que no, todavía todo lo que es la Patagonia no era provincias, no había provincias, ¿no? Recién se institucionalizan a partir de 1957, pero si esas economías regionales, lo que era Córdoba, lo que era, por ejemplo, Mendoza, San Juan, Tucumán, todo lo que era Misiones, Corrientes, ¿no? Si iban a primar esos intereses diferenciados o, y acá está la clave, el puerto de Buenos Aires y esta economía agroexportadora, ¿no? Entonces ahí hay toda una disputa de intereses económicos muy fuerte, ¿no? De las distintas incipientes burguesías nacionales, ¿no? Que todavía no están consolidadas como burguesías, que a su vez van disputando también sus vínculos con el exterior, ¿no? Y acá también digo, yo le largo como algunas cuestiones porque no puedo hacer historia, pero para que vayan pensando y atando, ¿no? Pero pensemos que, por ejemplo, había todo lo que fueron, digamos, los gauchos, ¿no? Que también Sarmiento los odiaba, ¿no? Pero con ciertos grupos de pueblos, de sectores de los pueblos originarios que estaban luchando en esas guerras de independencia, ¿no? Que también son invisibilizados, ¿no? Pero que cuando San Martín hace, digamos, lo que hace, también incorpora dentro de sus huestes, ¿no? Gente de los pueblos originarios, gauchos, que van ayudando en la consolidación de esa independencia, ¿no? Pero una vez que eso, digamos, empieza como a sedimentarse, ¿no? Empieza a haber como tensiones en relación a cuáles son los sectores que van a hegemonizar ese proceso dentro de las clases dominantes, ¿no? Y dentro de eso, entonces digo, un momento clave es cuando Buenos Aires, ¿no? Gana de alguna manera, ¿no? A Urquiza en su idea de confederación, ¿no? Pasamos ahí de la confederación a un proceso de consolidación del Estado Nacional. Cuando empieza de alguna manera lo que va a decir Oslak, ¿no? A ir determinando esa condición de ser Estado y va a ir desarrollando ciertos atributos en todo este proceso, ¿no? Ciertas cuestiones que le permiten esa condición de ser Estado, ¿no? Y va a ir desarrollando esos atributos, ¿no? Y cuando estoy hablando de esos atributos, estoy hablando de ese Estado en tanto relación social y en tanto aparato institucional, ¿no? ¿Y cuáles son esos atributos? Por un lado, tiene que ver con esta cuestión de que pueda ser visto nuestro territorio como soberano, como distinto a los otros territorios. Entonces esto exigía un atributo que es lo que Oslak le llama la capacidad de externalizar el poder, ¿no? O sea, ser visto como unidad soberana, ¿no? A su vez también, como un proceso de ida y vuelta sería, ¿no? La capacidad de institucionalizar la autoridad. Y esto es importantísimo, porque ahí en esa capacidad de institucionalizar la autoridad, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con disputarle justamente esos ejércitos locales, ¿no? Formados por gauchos, formados por pueblos, por gente de los pueblos originarios, ¿no? Empezar a disputarlo. Entonces tienen que institucionalizar, esto quiere decir formar un ejército nacional con capacidad a su vez de reconocimiento de los otros sujetos, ¿no? Entonces, un ejército que tenga la característica de poder extenderse a lo largo de todo el territorio, digamos, ser reconocida su autoridad como un único ejército nacional, ¿no? En vez de todos esos ejércitos difusos que hubieron en todo este periodo de consolidación de la independencia y consolidación del Estado Nacional, ¿no?
La otra cuestión que era fundamental en este proceso tiene que ver con esa capacidad de alguna manera de ir diferenciando el control, ¿no? Y para eso la formación de una burocracia, ¿no? Que permita no solamente centralizar el poder, ¿no? Sino descentralizar a lo largo de todo el territorio el control, ¿no? Y para eso había que formar también cierto personal con formación, digamos, o sea, para que haga esa tarea de control, ¿no? Y que lleve a todos los rincones, sería el propio Estado o la instancia de articulación de la dominación, ¿no? a todo el Estado. Y lo otro que era fundamental en esta cuestión, que si uno retoma lo que ustedes leían de Sarmiento también, ¿no? Tiene que ver con poder internalizar, y que sería como el aspecto más ideal de la nación, ¿no? Esa capacidad de internalizar una identidad colectiva. O sea, poder sentirnos un nosotros, ¿no? Poder organizar como por encima de las clases, ¿no? Un sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque nosotros pensemos que en realidad, a diferencia de Europa, por ejemplo, en que las nacionalidades preexisten al Estado, ¿no? Acá es el Estado, justamente desde esa lógica de articulador de la dominación, quien va a crear y fortalecer a sangre y fuego, diría yo, ¿no? Con la espada y con las ideas y con la espada, ¿no? Esa nacionalidad, esa identidad colectiva que no existía, ¿no? Pensemos que acá la formación del Estado y de la nación, o sea que es un proceso de esa mutua determinación entre todos estos atributos, porque había una fragilidad de instituciones y de recursos para extender el poder de un Estado nacional sobre todo este conjunto del territorio, y también había, por estas luchas intestinas que llevaron todo este periodo que estoy diciendo, una dificultad también para, en esa alianza de clases, digamos, que surgiera y emanara de allí una clase que lograra el consenso activo de la población, ¿no? Como veíamos que no hay ningún Estado que pueda sobrevivir de alguna manera o sin consenso también, ¿no? Con pura coerción, ¿no? Entonces, los consensos acá de esta clase que empieza a surgir muy vinculada al modelo agroexportador, tiene débil consenso, pero tiene muy fuerte, digamos, ¿no? Aparece como muy fuerte el aspecto de la coerción, ¿no? Como lo vimos recién. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Cómo solo, digamos, a partir de alguna manera de ciertas condiciones materiales, ¿no? Que serían estas que estoy diciendo, para la estructuración de una economía de mercado. Entonces, solo a partir de que aparecen esas condiciones materiales para que se estructure esta economía de mercado, se empiezan a dar las perspectivas, ¿no? A consolidar esas perspectivas de organización nacional, ¿no? O sea, el mercado es lo que allana de alguna manera el camino para la conformación de ese Estado nacional, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que decía Melissa recién, creo que era Melissa, ¿no? Cómo se empieza a definir esta agenda estatal, ¿no? En esta empieza a haber una necesidad de regularizar, de regenerar y de ordenar ese funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con... Profe, Sí, sí. ¿puede ser que acá está anclado a la ley 1420 que se da en 1884? Sí. Esta idea de nacionalidad, que se empieza a tener que educar desde más chico, por eso, bueno, empezó la escuela a empezar a formar a los futuros ciudadanos. Esto no hablaba Guido, que la escuela no se formó para una igualdad de derechos, se formó para formar esta identidad, para que estén todos y todas con una misma nacionalidad y todos se sientan argentinos, por lo tanto todos sigan la misma ley de esta hegemonía, de este consenso que se está imponiendo como este nuevo Estado, que se está conformando y se consolidó ya como
partiendo de que hay instituciones para todos y todas, me parece que se puede relacionar por ahí, pensar cómo se construyó, bueno, este mercado, cómo fue construyendo esta nacionalidad y bueno, cómo fue construyendo las nacionalidades y estas escuelas para formar una ideología, para formar un pensamiento en común que nos sintamos todas y todos argentinos. Por Totalmente, ahí lo estuve Mariana, sí, relacionando. sí. Ese es el vínculo con el sistema educativo, ¿no? Estaba tratando de caracterizar como lo que nos permite comprender la funcionalidad del sistema educativo, ¿no? Para no ver desgajado de alguna manera la ley 1420, ¿no? Que uno va a los principios, las relaciones, toda educación y qué sé yo, pero si no la entendés en este contexto de disputa, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve la educación, no? Hoffman decía, por ejemplo, que la nación era la nueva religión cívica de los estados, ¿no? Fíjense la potencia de eso, ¿no? Cómo esa nacionalidad era el nexo de alguna manera para unir a los ciudadanos con el Estado, ¿no? Y la escuela, entonces lo que te enseña es lo que decía Mariana, ¿no? Te enseña a ser buen ciudadano, ¿no? Porque tenemos que también ahí vincular, no sé si Guido les habló, la ley 1420 junto también con años posteriores, pero la ley de residencia, por ejemplo, ¿no? Que también era una ley que habla de la crueldad del Estado en relación a los inmigrantes, ¿no? Los propios inmigrantes que convoca esta generación del 80, ¿no? Que convoca, que siempre nos, también otra de las frases, ¿no? Crisol de razas, ¿no? Etcétera, etcétera, de las frases de esta generación. Pero en realidad cuando Sarmiento piensa en la inmigración, pensaba en traer a otra población, ¿no? A los rubios y no a la población que vienen, que son la mayoría anarquistas, pobres, expulsados de Europa, ¿no? De España, de Italia, y que en realidad después es necesario también, ¿no? Adecuarlos a estos parámetros de orden, ¿no? De ciudadanos. Entonces, para adecuarlos se necesita un Estado fuertemente represivo, ¿no? Y ahí uno entiende la ley de residencia. Entonces hay que ir vinculando la ley de educación específica, que si uno la lee sin todo este marco, ¿no? Dice, mirá pero qué avanzados, ¿no? Piensa en una ley laica, ¿no? Como universal, ¿no? Obligatoria, etcétera, 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 pero qué avanzado, o sea, cómo, ¿no? Y bueno, digo, lo tenemos que atar en esto, como dice Mariana, ¿no? En esta idea de esa escuela, digamos, como fábrica de argentinitos, ¿no? Que permita de alguna manera completar este arco de solidaridades por encima de los variados y antagónicos intereses, digamos, de clase, ¿no? O sea, ahí aparece como casi el alfabetizar y el argentinizar, ¿no? Como objetivo principal de las escuelas y de los currículos, ¿no? Sí, Oxlack dice, profe, con respecto a esa relación que estaba haciendo Mariana, que el orden, con respecto a esa agenda que tenía el Estado, el orden y el progreso, pero dice el orden también contenía una implícita definición de ciudadanía. Exacto. Era lo que estaba diciendo Mariana, se necesita educar a la cuestión social que tenemos acá, para poder conformar definitivamente el Estado Nacional que se requería o que querían ellos en realidad. Totalmente, claro. Por eso es muy importante, digamos, el tema de poder ir a las características de esa agenda, digamos, ¿no? Cómo el orden y el progreso se van imbricando permanentemente, ¿no? El orden es la condición de posibilidad, o sea, yo tengo que tener incorporados ciertos ciudadanos en esa trama de relaciones sociales para pensar en el progreso, que era como la condición de alguna manera de legitimidad del orden. El progreso va a implicar en eso, digamos, ¿qué estoy pensando cuando hablo de progreso? Básicamente en la posibilidad del desarrollo de esas fuerzas productivas. Ese era el progreso. Ese progreso es lo que de alguna manera opera para legitimar el orden, ¿no? O sea, y el orden es quienes están incorporados, como dice Melissa, en esa trama de relaciones sociales, ¿no? Para eso, para ese orden, digamos, y ese progreso, yo necesito una instancia que articule la sociedad civil,
que tiene que ver con el Estado, ¿no? Y ahí, digamos, es cuando Oslak también habla de alguna manera de cómo lo logra, ¿no? Y él habla ahí de ciertas modalidades de penetración estatal, ¿no? Cómo aparece esa necesidad de centralizar el poder y descentralizar el control con modalidades represivas, cooptativas, habla del material, ideológica, pero cómo en esa ideológica estaría lo que habla recién Mariana, ¿no? O sea, esa modalidad de penetración ideológica, yo con la escuela pública tengo que llegar a todos los rincones, sería, ¿no? Para internalizar esa conciencia nacional. Y ahí está, de alguna manera, la esencia de esa intervención estatal como articulador y garantía de la reproducción de esas relaciones sociales capitalistas, ¿no? Y ahí aparece por eso la potencialidad de esa ley 1420, ¿no? Que no sé si alcanzaron a ver con Guido algo de lo que son los debates en el Congreso Pedagógico. Ustedes tienen ahí varias fuentes que tienen que ir articulando a todo este primer bloque. Por un lado tienen, digo, ahora ya hablamos, digamos, de la institucionalización de ese sistema educativo. Para pensar esa institucionalización nosotros tenemos una primer norma que relevar o que pensar, que es la Constitución de 1853, o sea, antes que se llegue a consolidar este Estado Nacional, ¿no? La Constitución es cuando está la Confederación de Estados Provinciales. Y ahí hay 3 artículos que nos interesa rescatar. Uno es el artículo 5, ¿no? En donde plantea que asegurar la educación primaria, entre otras cuestiones, ¿no? En lo que específicamente no nos importa. Asegurar la educación primaria es una atribución de los estados provinciales, ¿no? O sea, tienen autonomía las provincias para organizar la educación primaria. Para eso, digamos, hay varias leyes, ¿no? Para que las provincias puedan llevar a cabo eso en este periodo, previo, digamos, a la ley 1420, leyes que ayudan con subsidios, leyes de subsidios se llaman, ¿no? A las provincias para que puedan llevar a cabo esta tarea, ¿no? Surge la ley, digamos, de alguna manera en esos debates se empieza a pensar en la necesidad de una ley que articulara los principios organizativos del sistema educativo, ¿no? Lo que llama Puigros después SIPSE, Sistema de Instrucción Pública Centralizado y Estatal, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cómo el Estado Nacional empieza en esto de lo que decía Oslak en el texto de la unidad 1, ¿no? A quitarle competencia, sería la sociedad civil, ¿no? En su ámbito funcional, y los empieza a tomar el Estado, por ejemplo, el registro de personas, de muerte, ¿no? Todas esas funciones que antes eran de la Iglesia, de la sociedad civil, de distintas organizaciones, el Estado empieza a expropiar de alguna manera esa función, y dentro de eso también la educación, ¿no? Porque necesita justamente ir consolidando esa condición de ciudadano y esa consolidación de la identidad nacional, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que fuertemente se pelean como dos sectores, ¿no? La liberal y la conservadora. Y en esos debates del Congreso Pedagógico, centralmente va a aparecer el tema del lugar de la religión, ¿no? Que tiene que tener en esa formación de ese ciudadano, ¿no? Y entonces, como no llega a consolidarse una idea muy clara, digamos, del lugar que tiene que tener la religión en la formación del ciudadano, en la formación del carácter, hablan, ¿no? Ustedes tienen ahí los distintos debates. Llega una formulación en el artículo 8 de la ley 1420, en donde va a plantear el tema de una limitación, de alguna manera, al espacio de la Iglesia Católica, ¿no? Para la formación. Entonces va a decir, básicamente el artículo 8, digamos, como que se puede dar religión fuera del horario escolar, ¿no? Y por los ministros, o sea, no lo tienen que dar los maestros,
¿no? Sino que por los ministros de cada religión. Y se puede usar el establecimiento, queda limitado a eso, ¿no? Eso es lo que perdura luego como la educación laica, ¿no? Si bien nunca llegó a formularse ni en la Constitución ni en la Ley 1420 la premisa o la tesis de una escuela laica, digamos, no aparece nombrada. Uno habla por eso de una laicidad relativa a veces, ¿no? Que sería como el punto más discutido en ese congreso pedagógico. Después había bastante acuerdo entre liberales y conservadores. Los otros temas que vamos a ver que también aparecen ahí, que de alguna manera se debaten, tienen que ver con la relación Estado-educación, ¿no? O sea, si ahí tiene que tener un papel fundamental la familia como agente natural y primario, ¿no? Formulación que deviene de alguna manera también de planteos más vinculados a la Iglesia, ¿no? En donde se considera que la Iglesia es mater y magister, digamos, de la humanidad, o sea, tiene un papel educador por excelencia, por mandato divino sería, digamos, ¿no? Digamos, y se lo puede delegar a la familia ese poder, ¿no? Y la familia cuando no puede, digamos, cumplir con esa función educadora, entonces ahí sí se acepta de alguna manera que sea el Estado quien colabore en esa función educadora. Eso es lo que nosotros lo vamos a llamar subsidiariedad del Estado en materia educativa. ¿Sí? O sea, cuando leemos esos discursos, estamos en presencia de quien ve el Estado en ese lugar secundario para prestar educación, ¿no? La primera es la Iglesia, con la familia, la gente natural y primario. Cuando la familia no puede, lo delega en el Estado, ¿no? Entonces esos discursos que ustedes tienen ahí, que tienen que leer en esas fuentes, ¿no? Del Congreso Pedagógico, en realidad aparecen estos debates de si la principalidad o la subsidiariedad. Finalmente gana, por la necesidad de construir esta identidad nacional, la principalidad del Estado en materia educativa se hace hegemónica en esta tensión. Con una escuela al alcance, digamos, van a plantear una escuela universal, común para varones y niñas, y ven con tareas, digamos, diferenciadas para los varones y niñas, donde el aspecto de la nacionalidad, los contenidos nacionales, de historia, geografía, lenguaje, ¿no? Aparecen como los centrales a difundir en esos currículums de la escuela primaria. Pensando también en una estructura en donde ya venía organizada, la escuela media, por ejemplo, no tiene ley, no tiene normativa que lo regule, hasta la Ley de Educación Nacional, ¿no? Donde se plantea la obligatoriedad de la escuela media. Sin embargo, hay un decreto de Mitre, ¿no? De creación de los colegios nacionales, en donde se crean estos colegios nacionales justamente para difundir, ¿no? La formación de las élites gobernantes, ¿no? Sumamente elitizados. Ahí vale la pena a veces leer una frase, digamos, de Mitre, que no sé si la tengo, a ver, marcada. Una frase de Mitre, ¿no? Para entender esa escuela media. No. Ah, sí, acá está. Mitre decía, los colegios nacionales que dan la educación secundaria, que limitan al hombre para la vida social, devolviendo en más alta escala sus facultades, elevando así el nivel intelectual, de modo que el saber condensado en determinado número de individuos obre en la masa de la ignorancia, difunda en ella una luz más viva y sostenga con armas mejor templadas las posiciones desde las cuales se gobierna a los pueblos. O sea, claramente tenía, ¿no? La función de formar a esa élite dirigente, ¿no? Para justamente poder gobernar a los pueblos, ¿no? Entonces está muy clara esa función de los colegios nacionales. Si bien no hay una ley de educación media,
está este decreto de Mitre, ¿no? Con una cuestión muy elitista, ¿no? De formación de esos colegios nacionales. Para la masa más popular está la escuela primaria, que surge desde esta ley 1420, pero que, ojo, esa ley 1420 tiene alcances y jurisprudencia solamente en Capital Federal y los territorios nacionales, no en las provincias. ¿Por qué no en las provincias? Y ahí también tienen ustedes unos debates parlamentarios entre De María y Leguizamón. Leguizamón es la base más liberal, sería, y De María la base católica, ¿no? Para que lo ubiquen. Entonces no tiene jurisprudencia en las provincias. ¿Por qué? Porque la Constitución 1853, hecha en el marco de la Confederación de las Provincias, le daba autonomía a las provincias, para que la nación no avasalle la formación en las provincias, ¿no? Sin embargo, digamos, entonces acá se da toda esta disputa y un sector logra que no rija para todo el territorio. O sea que para los territorios provinciales no. Pero inmediatamente surge otra ley, ¿no? Que es la ley Laínez de 1905, que ve la necesidad de extender el área de irradiación, digamos, de alguna manera, de la ley 1420. Y entonces, ¿cómo hace para salvar la cuestión constitucional? Porque ahí hay un orden de prelación de la norma, ¿no? Que toda ley o normativa, digamos, tiene que respetar el marco mayor, que es la Constitución Nacional en este caso. Entonces, ¿cómo hace? Entonces plantean en un artículo extender la ley 1420 a los territorios provinciales, siempre a solicitud de las provincias, ¿no? Entonces ahí tienen la ley Laínez. Ahora, ¿cómo? Y a su vez lo otro que tiene esa ley Laínez es que plantea el tema de circunscribirse a los contenidos mínimos, al mínimo de instrucción, ¿no? Eso quiere decir que está pensando en una escuela de menos años para ser desarrollada en las provincias. Entonces acá hay muchos análisis que plantean cómo la ley Laínez va segmentando, ¿no? O sea, una primer tendencia que se visualiza con la ley Laínez es la segmentación, ¿no? Y la diferenciación institucional. Como para escuelas de provincia basta 4 años de formación, ¿no? La obligatoriedad, en tanto que para capital y territorios nacionales está pensada una escuela de 6 años, ¿no? Entonces, digo, ahí se empiezan a ver también las disputas y los sentidos de las distintas normativas, ¿no? Entonces empezamos a armar como el diagrama de alguna manera de las normas que regulan el sistema, ¿no? Entonces tenemos una Constitución de 1853, hablamos del artículo 5. El otro artículo que regula es el artículo 14, ¿no? En donde habla dentro de otros derechos, el derecho de enseñar y aprender. Con lo cual, digamos, en ese artículo nosotros ubicamos ya algunas concepciones vinculadas al derecho a la educación. Profe, ¿qué artículo dijo? El 14. El 14. Entonces, el derecho de enseñar y aprender. ¿Qué me está diciendo? Bravo, que es un constitucionalista importante, digamos, con mucha tradición en nuestro país, va a plantear que el derecho a la educación es un derecho complejo, que contempla el derecho de enseñar y el derecho a aprender, pero que son dos derechos diferentes, ¿no? Que el derecho a enseñar en realidad está más articulado a la libertad de conciencia del sujeto que enseña, ¿no? Y de ahí la enseñanza libre, que uno piensa que la enseñanza libre es como, ¿no? No, la enseñanza libre quiere decir que yo puedo imponer los dogmas, yo sujeto enseñante puedo imponer dogmas, o sea, la enseñanza religiosa está basada en la enseñanza libre, que es al revés de lo que uno la entiende a veces, ¿no? Por eso, entonces cuando uno dice hay un principio educativo
vinculado a la libertad de enseñanza, ¿no? Justamente estoy hablando de esto, de la posibilidad de imponer dogmas, de la posibilidad de incorporar la enseñanza religiosa, ¿no? Se contrapone a lo que es la enseñanza laica, ¿no? Y se contrapone a la preeminencia del derecho a aprender. Bravo va a decir que el derecho a aprender es el derecho fin, es el derecho básico, es el derecho esencial, es el derecho a la formación del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y que ahí se respeta, digamos, la libertad de conciencia del sujeto que aprende. Por lo tanto, yo no le puedo imponer dogmas, por eso la educación tiene que ser neutra en materia religiosa, ¿no? Entonces, bueno, ya en la Constitución aparece como este dilema, ¿no? Si se prioriza la libertad de enseñanza o si se prioriza el derecho a aprender, porque están los dos, ¿no? El derecho a enseñar y el derecho a aprender. El derecho a enseñar, a su vez, tiene también como otra beta, digamos, para analizar, que tiene que ver con también el derecho a ejercer una profesión, ¿no? Por parte del sector docente. Pero uno empieza a ver, digamos, en los debates parlamentarios, en los debates del Congreso Pedagógico, cómo se le va dando contenido, de alguna manera, a este derecho a la educación, y en la ley 1420, lo que vemos nosotros, que aparece como, digamos, preeminente, es la concepción del liberalismo. Está impregnado de alguna manera la ley 1420 de ese positivismo pedagógico, de ese liberalismo, ¿no? Que me está planteando una educación universal, ¿no? Común, obligatoria, gradual, ¿no? Con principios que me llevan a mí a pensar que el derecho a la educación está de alguna manera impregnado en esa concepción, tiene que ver con el derecho individual, ¿no? Y cuando estoy hablando del derecho individual a la educación, básicamente lo que estamos diciendo es que no es un derecho de la familia, ¿no? Como lo plantea la Iglesia, entonces en este sentido un derecho personal, sino que se involucra con las libertades, porque los derechos aparecen en su origen como libertades, ¿no? Y entonces aparece vinculado, digamos, como derecho individual, porque aparece vinculado a la libertad, ¿no? de dogmas, escindido de los dogmas, ¿no? Y la posibilidad de no ser violentado en mi libertad de conciencia. Sin embargo, la Constitución también habla, ¿no? En esto, para ir viendo todas las contradicciones que nos forman como sujetos, habla que también hoy las corrientes feministas lo están poniendo como en tela de juicio, ¿no? Esta cuestión de que se sostiene el culto católico apostólico, o sea, aparece como Estado laico, ¿no? En esta cuestión de no violentar, pero también aparece sosteniendo el culto apostólico romano, católico, me falta más, católico, ¿cuál es? El católico apostólico romano, sí, ahí está, católico apostólico romano. O sea que aparece directamente sosteniendo financieramente, ¿no? Vieron que hoy, no sé si, que está simbolizado en el pañuelo naranja, ¿no? Tiene que ver con esto que decía, creo que era Pilar, la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y también esta cuestión de que deje de sostener financieramente a un culto. Porque sostiene, digamos, esos cultos cuando mientras tanto no puede sostener, ¿no? Determinados planes o trabajo para los más necesitados, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay todo otro núcleo para desarrollar. Entonces, de la tradición de alguna manera venía dos normativas, una la nombré, la otra me la olvidé, el decreto de los colegios nacionales, ¿no? Venía la formación pedagógica, ¿no? Con el colegio, básicamente con la creación del Colegio Normal de Paraná, todo lo que es la corriente del normalismo,
¿no? Para formar a esos sujetos que tienen que ir construyendo esa nacionalidad. La ley 1420, ¿no? Con estos principios que dijimos recién, de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, y termina de organizarse el sistema educativo con la ley Avellaneda, ¿no? Que es la ley que regula la organización de la universidad. Que se llama ley Avellaneda, pero en realidad el proyecto de Avellaneda es el que pierde. Es muy cómico porque se toma el proyecto de Avellaneda de darle autonomía a las universidades escindida del poder político, y finalmente surge una ley Avellaneda que plantea una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de los profesores, ¿no? En las ternas, o sea, las facultades tienen la autonomía para determinar su gobierno, plantean ternas de profesores, y el Ejecutivo termina decidiendo cuáles de esos profesores quedarían, ¿no? Entonces, ahí estaría como toda esta estructura del sistema educativo, ¿no? Que mucho de eso, digamos, por eso digo, si uno estudiar este periodo es fundamental, porque las hilachas, como decía el texto que leí recién, ¿no? Que van viendo en los distintos periodos. Siempre es como en relación a esa organización la disputa, ¿no? Cómo pervive mucho de eso, digamos, en nuestra organización del sistema educativo. Que yo creo que hubo un quiebre importante de esas lógicas, ¿no? Por lo menos en los debates con el kirchnerismo y la lógica, digamos, que se empezó a tensar ahí en relación a la inclusión y los debates en relación a los formatos de la escuela media, que no logró desarmarlos, pero por lo menos generar algunos debates desde dónde repensar esas escuelas, ¿no? Medias o esa escuela primaria, ¿no? Con determinadas lógicas que están muy impregnadas de este formato original. ¿Se va entendiendo más o menos? Yo ahí les dejé subida también unas filminas, una de la formación del Estado Nacional, que la empecé a pasar y después salí porque justo cuando ingresan tengo que cerrar. Una del régimen de dominación, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que ese régimen de, digamos, cuáles son las características del régimen de dominación oligárquico, porque hablamos de un régimen de dominación oligárquico, ¿no? Y ahí tomamos algunos desarrollos de Ansaldi para plantear que, si bien la oligarquía, digamos, es un concepto como que tiene varios significados, muchos hablan de oligarquía como clase social, y él tiene una perspectiva como particular, ¿no? En donde dice, bueno, es una categoría política la de oligarquía, pero no designa una clase social para él, ¿no? Sino, según él, lo que designa, cuando dice un régimen de dominación oligárquico, es justamente una forma de organización y de ejercicio de la dominación, que es opuesto al régimen democrático, ¿no? Entonces ahí es interesante ver cómo habla Ansaldi, digamos, ¿no? De cuáles son las características, de alguna manera, de ese régimen de dominación oligárquico, y una de las claves para entenderlo tiene que ver con esto que yo les planteaba recién, ¿no? O sea, cómo es un consenso muy pasivo, es un Estado que se basa básicamente en la coerción y tiene un consenso muy pasivo de las clases subalternas, ¿no? Cómo es un poder, un ejercicio de la dominación que está ejercido por terratenientes y burguesías intermediarias, ¿no? En esto también Márquez plantea algo, ¿no? De cómo este incipiente capitalismo que se instaura, este mercado, este modelo de agroexportador, ¿no? que domina este periodo, lo hace también teniendo como base elementos estructuradores de las relaciones de producción anteriores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver con esos latifundios, ¿no? Con la organización de esos latifundios, fundamentalmente el tema también de relaciones semifeudales, ¿no? En la organización de eso. Entonces,
Sí es cierto que empieza, digamos, relaciones capitalistas de producción como cuestión dominante, pero que su base también va tomando, digamos, muchas relaciones de las relaciones de producción anteriores, ¿no? Y cómo la hacienda es lo que permite de alguna manera ir armando esa gestación de alianzas de notables, ¿no? Entonces, cómo ese ejercicio de la dominación oligárquica también va a generar una forma de ser oligárquico, ¿no? Porque hay como formas de reclutamiento así cerrado en donde las funciones son ejercidas, digamos, por linaje, por quienes dominan esas haciendas, ¿no? Los grandes apellidos, los dobles apellidos que todavía muchos de ellos hoy siguen estando en danza, ¿no? Que son muy conocidos de esas clases patricias, ¿no? De esas clases que eran básicamente, digamos, quienes organizaban la dominación, ¿no? Entonces, como ahí Ansaldi habla en ese texto que se llama Mano de Seda, Guante de Seda en Mano de Hierro, ¿no? Para hablar de esta dominación, y va a hablar de cómo ese Estado, digamos, esa forma de ejercer la dominación, que combina la centralización y la descentralización, o sea, centralizar el poder y descentralizar el control, va a ser un Estado capturado, ¿no? Él habla de este concepto de Estado capturado para ver cómo en él, digamos, se consolidan tendencias de autoritarismo, de verticalismo, de clientelismo, que siguen hasta nuestros días, ¿no? En esta cuestión de ver las hilachas y las continuidades, cómo eso, ese Estado capturado, ¿no? Y capturado a su vez porque se corresponde con el periodo, de alguna manera, de las economías primarias exportadoras, ¿no? En donde uno depende, es capturado porque depende también de la lógica y la organización de las economías más industrializadas del capitalismo, ¿no? Del sistema internacional de división del trabajo, ¿no? Bueno, les escucho. ¿Qué tienen para decir de todo esto? De cuestiones por ahí como para profundizar, o que lo que entendieron o lo que no entendieron. Porque ya para la clase que viene ustedes van a trabajar mañana con Guido, más en reforma universitaria, entiendo, ¿no? Ya vieron algo de la ley 1420, me dijo Guido, de las fuentes, y ya mañana van a estar como con el periodo más de transición al otro periodo, ¿no? Que son los proyectos de reforma, Saavedra Lamas, o sea, cómo se empieza rápidamente este sistema, esta ley, digamos, ¿no? Que empieza, que uno dice, bueno, tiene estos intereses de clase detrás, ¿no? Pero a su vez, porque no surge a demanda de las clases populares, surge como oferta de las clases dominantes, sería, ¿no? Pero a su vez las clases dominadas se empiezan a apropiar lentamente, digamos, de esta, digamos, de la educación pública y de la necesidad de ciertos saberes también para ejercer la dominación, ¿no? O sea, no quedar excluidos de esa trama, porque en esto las contradicciones son así. Tiene esos sentidos en la creación, la educación pública, pero a su vez también es una demanda y un derecho, ¿no? El reconocimiento y la posibilidad de ejercerlo. Entonces con Guido, digo, van a ver más esa parte, digamos, cuando empieza a ver ya cómo los sectores conservadores, como Saavedra Lamas, rápidamente necesitan nuevamente, ¿no? Darle otro sentido al sistema educativo. Pero a su vez también empieza, este sistema genera, ¿no? Clases populares o clases medias, vamos a llamarlo mejor, no es un concepto que a mí me gusta usar porque no surge del materialismo histórico, el concepto de clases medias, ¿no? Es más del funcionalismo, pero estos sectores medios, digamos, ¿no? También que tienen educación, que empiezan a tener educación, empiezan a disputarle a esos sectores dominantes. Y ahí vamos a entender ese contexto de la reforma universitaria, ¿no? Que es expresión de una tendencia muy importante, muy interesante para pensar hoy el desarrollo de la universidad, ¿no? Siempre todo se va a hacer, incluso hoy,
como retomando esa tradición de la reforma universitaria, que nunca se plasma como en su totalidad, ¿no? Pero que queda en el imaginario también, ¿no? Como el ideal de un proyecto de universidad. Pero que lo van a ir tomando distintos sectores con distintos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que con Guido van a trabajar más en ese aspecto, ¿no? ¿Entendí? Bien, dudas, planteos acerca de todo este desarrollo. ¿Se entendió? Los dejé callados, parece, ¿eh? No habla nadie, hablo demasiado, creo. ¿Hablo mucho o muy rápido? No, está muy, muy bueno, muy interesante. Yo no leí nada, profe, porque me perdí la semana pasada con las mesas de exámenes y estoy re perdido. Y bueno, acá estoy tratando de retomar un poco. Pero con sus palabras me guió bastante, así que fui haciendo mis Está bien, anotaciones. claro, es una pena, porque la idea es que puedan ustedes Sí. ya con la lectura, digamos, ver, Sí, bueno, sí, no, es yo de distinto. Osla entendí esto, y Claro. entonces poder debatir, porque Claro, sí, sí. sí, no se trata, digamos, yo lo planteé al principio, no como de teóricos, así como, bueno, bajo mi verdad revelada, sino la idea es debatir, pero bueno, sí, cuando hay tanto silencio, casi como que yo me llevo toda la palabra. Yo a veces me banco un poco los silencios. Una duda. Sí, Mariana, bien. Entonces, ya mañana comenzaríamos con el bloque 2, más o menos, como los inicios. Yo lo que le entendí a Guido, tengo que, y a ver si ustedes me ayudan. Yo entendí que porque yo pensé que no iba a empezar él con la unidad 2 en realidad. Habíamos quedado en que empezaba yo hoy, pero bueno, como él se adelantó, quedó esta parte del contexto, medio como al revés, porque él empezó con la ley antes del contexto, pero bueno. Y yo le entendí que él seguía con reforma, y la reforma universitaria y las reformas, el periodo intermedio, digamos, entre la ley 1420 y la crisis de 1930. O les dio a leer peronismo, por eso lo sé. No le pregunté yo. No nos dio lectura, profe, pero sí habíamos llegado a ver la 1420, la Lainez. Por eso. Y habíamos quedado en la reforma Saavedra Lamas. Claro, entonces él va a ver todo ese proceso. 2018, por ahí. Ustedes eso, digamos, si quieren profundizar, a Leonetti lo tienen que tener leído porque es el material más específico que analiza la cuestión educativa, las políticas educativas en este periodo, ¿no? Y tienen el Leonetti, capítulo 2, en ampliatoria, que analiza este periodo que va a trabajar Guido, ¿no? Que analiza el periodo más de reformas a la ley 1420. Entonces, bueno, por un lado está Saavedra Lamas, también tienen la fuente, siempre tienen que ir guiando y orientando las fuentes, ¿no? O sea, ustedes, de este primer bloque, ¿qué fuentes tienen que trabajar? Constitución de 1853, los 3 artículos que nombré 2 y me olvidé de uno, ven ahí me acordé. Paréntesis. El tercer artículo de la Constitución, ¿no? Hace referencia, es el artículo 67, inciso 16, y hace referencia a la distribución de atribuciones entre nación y provincias, o sea, al otro de los ejes que decimos que trabajamos, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea? Plantea las atribuciones del Congreso Nacional. Y entonces en esas atribuciones del Congreso Nacional plantea que el Congreso Nacional tiene atribuciones para organizar, ¿no?, la normativa vinculada a la educación general y universitaria. Por eso la ley Avellaneda, ¿sí? Sí es nacional, o sea, de todos los territorios nacional y provincial, no tiene alcance nacional, y hay todo un debate acerca de si ahí cuando habla de educación general se está refiriendo a la enseñanza primaria y media, los que quieren que esa ley, digamos, tenga alcance en las provincias, después se quieren basar en ese artículo 5. Si ustedes ven los debates parlamentarios, eso sale, ¿sí? Eso está ahí, en ese pedacito, digamos. Porque justamente esto lo que regula es quiénes pueden crear leyes, ¿no?, de alcance nacional
y qué alcances tienen esas leyes que crean, ¿no? Entonces digo, ese es el tercer artículo. Entonces la Constitución con sus 3 artículos, las fuentes que tiene. La ley 1420, la ley Lainez, ya en 1916, ya finalizando el periodo, como proyectos de reforma a la ley 1420 tienen la reforma Saavedra Lamas, ¿no? Con el discurso de apertura, lean sobre todo ahí, que es importante, y la reforma universitaria, con el texto de Carrel que tienen ahí, tienen también el manifiesto liminar como fuente. ¿Mm? Es muy importante poder ver todos los aspectos que están como sintetizados de alguna manera en ese manifiesto liminar. Como bibliografía tienen la ficha de Guido, la ficha de Leonetti, y después en ampliatoria tienen Márquez, que les da como un pantallazo general de todos los periodos hasta los 90. Tienen Leonetti el capítulo 2, y no sé si me estoy olvidando, seguro que me olvido de alguno. Bueno, tienen el que les leí de Machado Arauz, pero que es para esta cuestión del Estado genocida, racializante, etcétera, junto con Lenton. Y creo que nada más, ¿no? No sé si tienen ahí la... y ya después, para el lunes que viene, sí, yo ya voy a arrancar con la crisis de 1930, voy a caracterizar con un texto que lo tienen en ampliatoria, que es Isuani, pero si lo quieren pueden leer mejor, que tiene que ver con el estado de bienestar y el estado keynesiano, que da las bases, digamos, materiales para pensar en lo que nosotros vamos a trabajar, que es el peronismo. Siendo consciente que nos salteamos un periodo importante, que es la década infame, ¿no? Voy a trabajar algunas características muy generales, pero no tienen mis fuentes ni nos centramos ahí. Sí nos centramos en el peronismo, ¿no? Y para peronismo ustedes ya tienen que leer entonces lo que sigue ahí, que es el bloque 2. Y ahora les digo, que no me estaría acordando. Ah, bueno, para reforma tienen también Carli, ¿no? Bueno, y para peronismo tienen que ya leer Torre Pastoriza, ¿no? Que es la democratización del bienestar. Tienen también un videíto del canal Encuentro, que les permite ver algunas cuestiones, y el material de Somoza Rodríguez, que trabaja, que es muy lindo porque va, para mí, ¿no? Trabaja con las categorías de Bourdieu, de subversión cognitiva, ruptura herética, y de todas las concepciones gramscianas del Estado, ¿no? Entonces, pero para analizar el fenómeno del peronismo, ¿no? Y la relación entre el peronismo y la creación de hegemonía en vinculación con la educación. Entonces, para la clase que viene, la idea es que ustedes puedan ir avanzando con las lecturas de ese segundo bloque, pero nos vamos a situar mañana más con el periodo intermedio, sería, digamos, ¿no? Entre el periodo de reformas y reforma universitaria. Y ya la semana que viene entre lunes y martes vamos a trabajar peronismo. Entonces vayan viendo las fuentes, vayan viendo, digamos, los debates, ¿no? La crisis del 30, ahí tienen el material de Isuani, es como que les da los elementos más teórico-conceptuales, que los voy a trabajar yo, pero bueno, si quieren reforzar, digamos, lo tienen en ampliatoria. Sí, los que son obligatorios son Torre Pastoriza, la democratización del bienestar, y para lo educativo, Somoza Rodríguez. ¿Estamos? ¿Dudas? Dale, profe. ¿Nada de dudas? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Creo que, Sí. que ahora se entendió con leer Oxlack y el contexto, ahora sí podemos entender todas las leyes y las reformas, porque cuando nos dimos con Guido como que quedamos ahí como... ¿y Yo de dónde también me salen? quedé ¿Y con cómo la misma salen? Y con Pilar habíamos quedado ahí como... Pero no entendemos nada. Y ahora sí, leyendo Oxlack, realmente Claro, ahora sí, a mí podemos me entender. sorprendió porque habíamos quedado, pero sí, nos reíamos los dos porque digo, wow, metiste el pie en el acelerador. Cuando me dijo lo que había trabajado, yo digo, ¿qué? ¿Cómo llegaste a ver la eyeliner? No sé. Sí, nos reíamos porque sí, es como que
se adelantó un poco, no sé, pensó que yo había trabajado el contexto y yo todavía no le había dado nada de todo esto. Pero sí, OSLAC es fundamental para poder entender todo este proceso, de la mano siempre, ya digo, del otro texto que nos da otras características, Diana Lenton y esto que hablamos de la raza, ¿no? Que OSLAC como politólogo no lo toma tanto, ¿no? Por eso para nosotros trabajar ese cruce es importante. Y bueno, y Leonetti que va haciendo como toda esta síntesis también, ¿no? Bueno, no sé si no hay más dudas, preguntas. Esperamos entonces los trabajos prácticos en el término de la semana. Traten de no atrasarse mucho. Sí pueden, obviamente, entregarlo después, pero la idea es que no se atrasen ustedes, fundamentalmente, ¿no? Así que bueno, no sé, yo por mi parte ya estamos con el tiempo justo. Profe, Sí, Juan Carlos. acá yo el perdido otra vez. Pará, hija. El trabajo práctico número 1, porque yo no encontré compañero, así que me voy a poner a escribir solo. Me parece que era hasta hoy, si no me falla el calendario. Sí, era hasta hoy. Bueno, veo cómo hago para llegar. Bueno. Sí, había bastante gente que andaba sola, me parece, pero yo bueno, no se pusieron de perdido, acuerdo, así que, no sé. claro. Entre los grupos no se pusieron de acuerdo, se ve ahí como para conectarse. Pero bueno, sí, tratá de no demorarte porque si no, no vas a avanzar en las lecturas del segundo bloque. Sí, eso es lo que me preocupa. Lo tenemos que enviar al mail. Eso es lo que A los dos mail, por favor, sí. Ya ayer me perfecto. entregaron uno y me lo mandaron solo a mí, si no yo tengo que estar reenviándolo, porque después cuando nos vamos dividiendo con Guido, pero por las dudas como reaseguro, es mejor que llegue a los dos mail, ¿no? Perfecto. Y nosotros nos dividimos. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces esperamos los trabajos y nos vemos el lunes que viene. Y estamos atentos a cualquier consulta que necesiten, recuerden, vía mail, vía WhatsApp, ¿sí? No habría problemas en recibir consultas. Así que cualquier cosita me llama. ¿Estamos? Dale, muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chau, chau, que estén bien.